Buen día para todos, mi nombre es José Nicolás Hernández López y junto con el compañero Juan Carlos Arias vamos a presentar el desarrollo del paso 4 que corresponde a la guía de microprocesadores y microcontroladores del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Siendo así, se presenta un bosquejo de lo que consta la actividad. La actividad solicita a través de una placa Arduino eh, diseñar una banda transportadora que realice el traslado de un laboratorio a otro y va a transportar unas muestras. Para ello se deben de tener en cuenta que son dos motores que giran en ambos sentidos, tanto izquierda como a derecha, y que tienen sensores que hacen inicio y fin de carrera. Tenga en cuenta que según la hora, la velocidad de la banda transportadora cambia, por lo tanto se debe tener la siguiente información. Se inicia a las 0 horas hasta la 1:59 y en este lapso la velocidad de la banda transportadora es del 20%. De las 2 hasta las 3:59 la velocidad de la banda es del 40%. Entre las 4 y las 6:59 la velocidad es del 60%. Y de las 7 a las 7:59 la velocidad de la banda corresponde al 75%. Dice que se debe utilizar una pantalla LCD de 16:2 o 16:4 para mostrar los siguientes aspectos: la posición de la banda transportadora para cada uno de los laboratorios y la velocidad de la banda transportadora. Como se había mencionado anteriormente, se debe utilizar Arduino para la programación de la placa de desarrollo GNU. La simulación y los circuitos se realizan en el software Proteus. Siendo así, entonces vamos a pasar a la parte que corresponde a la programación del Arduino. En este caso, como se mencionó, se va a utilizar un LCD, entonces se incluye la librería correspondiente al manejo de este tipo de elementos, que es a través del numeral include, y entre los signos de mayor menor se coloca el liquidCrystal.h. Esto me va a permitir utilizar los comandos directos del LCD. Creamos las variables, se crean las variables, se crean, se establecen los puertos son establecidos con nombres, y posteriormente a eso, mediante el comando liquidCrystal.lcd, utilizamos o fijamos los pines que vamos a utilizar para el manejo del LCD. En este caso son el 7, el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Recordando pues que en el Arduino 1, que es el que vamos a manejar, que lo tenemos acá en la parte inferior derecha de la pantalla, es el que se va a manejar. Las entradas 0 y 1 son para transferencia de datos. Dentro del body setup se coloca la velocidad en baudios que se va a realizar la comunicación serial. Vamos a trabajarlo a 9600 y definimos las entradas que van a ser el pin 11 y el pin 12. Van a funcionar como entradas, que estos son los que me van a hacer uso o me van a permitir leer los sensores que me permiten invertir los giros. Tengo una variable sensor, la denomino 0, la cargo inicialmente como 0, y el sensor B lo cargo como 1. Inicio el display, ¿sí? Entonces lcd.begin, y le coloco las columnas y las filas. Entonces recordemos que son 16 columnas, ¿sí? Y por 2 filas. Esperamos un delay de 10 y ya esto me permite organizar que el microcontrolador tenga su momento para poder cargar las variables adecuadamente. Luego en el Babylab, que es el programa como tal que se va a repetir consecutivamente, lo primero que hacemos es limpiar el LCD. Colocamos el cursor en la posición 0,0, o sea, en la fila 0,
columna 0 y escribimos a través del comando lsdprint posición. Ese es el que me va a dar la posición o el sentido hacia donde se está desplazando la banda, sea del laboratorio A hacia el B o del B hacia el A. Luego en la segunda fila, en la misma columna 0, vamos a escribir la palabra velocidad a través del mismo comando, lsdprint. Estos dos pues van a quedar ahí de manera predeterminada, y lo único que vamos a cambiar en este aspecto van a ser las velocidades y las direcciones o la posición en la que se está desplazando la banda. Luego ya se había cargado a través de las configuraciones previas el sensor A y el sensor B. Decíamos que tenía un low y el sensor A y un high el sensor B. Eso me sirve para inicializar, para darle un inicio a los motores. Entonces esta parte de aquí que estoy subrayando, que va a quedar en amarillo hasta este sector, va a ser el que me trate el giro cuando se desplaza desde el laboratorio B hacia el laboratorio A. O sea, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, en sentido antihorario. Y este que está acá abajo, que estoy subrayando, corresponde al sentido horario. De aquí hasta aquí. Corresponde al sentido horario, o sea, cuando va desde el laboratorio A hacia el laboratorio B. Esta solicitud de datos pues corresponde para analizar cuando está haciendo su traslado o su inversión de giro, pero eso ya lo vamos a explicar. Entonces, en primera medida verifico que el sensor A esté en un estado bajo, para poder que ingrese aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un pulsador con resistencias pull-up que me van a estar enviando uno lógico, un estado alto permanentemente. Entonces, cuando él sensa algo, entonces invierte ese estado y me entrega un pulso bajo. Entonces me entrega un pulso bajo y si la banda transportadora está en el laboratorio A, entonces quiere decir que el sensor del laboratorio B está entregándome un alto porque no está sensando nada. Eso quiere decir que al cumplirse estas dos condiciones, él va a empezar a generarme o a correr este programa. En primera instancia lo que hago es apagar la salida de uno de los puertos análogos por donde está saliendo el PWM para controlar la velocidad del motor. ¿Sí? Entonces apago uno y enciendo el otro para que me empiece a girar en un solo sentido, porque si tengo los dos encendidos los motores van a quedar estáticos. Esto se logra a través, el cambio de giro se logra a través del el integrado L293 que me permite pues hacer la inversión de giro de los motores DC. Posteriormente a eso lo que hago es presentar en el display, en la columna 11, el sentido de giro. O sea, me voy a desplazar desde el laboratorio A, del laboratorio B hacia el laboratorio A. ¿Sí? Voy desde el laboratorio B hacia el laboratorio A, o sea que en este momento están girando en sentido antihorario. Luego condiciono cada uno de los contadores. Los contadores son los que me van a permitir simular las horas pues que me están estableciendo los diferentes momentos pues en el programa. Entonces condiciono cada uno de ellos y a través de la fórmula correspondiente, ¿sí? Porque el PWM me entrega de 0 a 255, de 0 a 254, son 255. Lo que hago yo es sacarle el respectivo porcentaje, y eso es lo que le entrego a la salida analógica. En este caso pues lo voy a manejar el puerto 9 del Arduino, y lo conecto directamente al
controlador del motor DC. Vamos a abrir aquí, a colocar esto en, en- en paralelos para poderlos ver de una mejor manera. Entonces, en esta situación estamos diciendo que a través de la salida 9 eh, se logra obtener que el L293 me haga el sentido de giro pues que le estoy indicando. En este caso sale por la salida 9 y entra por la entrada 2 por el pin 7, y él va a girar en el sentido antihorario. Lo único que se hace aquí es condicionar cada uno de ellos, y de esa misma manera a través de la fórmula entregarle la velocidad del porcentaje que pues se quiere obtener. En este caso pues si es el 20% de 255, ese es el 40% de 255, el 60 y el 75%. Lo que condiciono yo pues son el minutero, porque recordamos que va desde 0 hasta 1,59, entonces condiciono ya sea 0 o sea 1, ya cuando pasa a 2 me cambia acá, ¿sí? Entonces lo condiciono a 40, en 2 y en 3, en 4 en 6, porque el 5 va incluido aquí, y, el respectivo, el 7, cuando es 7. Aquí tocaría incluir el 5 también. Cuando es con 1, igual a 5, entonces también se cumple dicha condición con cualquiera de los 3, 4, 5 o 6. Ya cuando pasa a 7 pues se va al 75%. Acá abajo sí se tiene en la forma correcta. Eh, Esta es la primera parte pues que está girando en un sentido. Si él llega al siguiente laboratorio e invierte el giro, entonces ya entra a ejercer este programa, este subprograma de acá. Eh, lo que sucede es que cuando eh, el sensor B sensa un bajo, ¿sí? Porque está girando hacia el sensor B. Entonces cuando él sensa una posición bajo, o sea, sensa que hay algo ahí, entonces ya no se cumple esta condición, por ende ya no entraría aquí. Entonces ya esa condición está el sensor B en bajo. Y leemos lo que hay en el sensor A. ¿Y qué hay en el sensor A? Pues el sensor A está en alto, ¿sí? Entonces está en alto porque no está sensando nada. Entonces se cumple esta condición. Si el sensor B es bajo, que es lo que acabamos de decir anteriormente, y el sensor A está en alto, que es lo último que se dice, entonces entra a este ciclo. Entonces ella empieza a girar, a invertir su giro pues, y empieza a girar en sentido contrario al que se desplazaba, y pues a trasladar las cosas que están sobre la banda hacia el otro laboratorio. Es exactamente igual con respecto a los valores de las velocidades, ¿sí? Y en cada uno de ellos lo que yo hago es cargar en ese instante de tiempo el porcentaje con el cual está girando la banda. En este caso, si está igual a 7, el minutero es igual a 7, entonces cargo con el 75% la velocidad de la banda. La coloco en la fila 1, en la columna 11, que es la que corresponde a la velocidad. Y ya pues así se tiene la respectiva simulación del programa. Para poderlo notar con mayor claridad, pues se tiene el circuito electrónico de simulación. Se ha cargado previamente ya el archivo .exe para poder simularlo, y le damos RAM para observar pues cómo funciona. Él inicia pues en sentido desde B hacia A. Este vendría siendo el laboratorio A del sensor A, y este sería el sensor B del laboratorio B. Entonces está girando hacia ese sentido. Ahí se logra apreciar, se tiene una velocidad del 20% y va en la posición de B hacia A, ¿sí? En caso tal de que llegue al otro lado y se necesita invertir el sentido del giro, entonces se utiliza el sensor
y lo que hace esto es empezar a invertir el giro de la banda. Entonces ahorita la posición es de A hacia B con la misma velocidad porque estamos todavía dentro del rango. Ese terminal virtual lo que me permite es observar lo que estamos mostrando. Ahí ya paso a la segunda etapa, que es el 40%. Entonces digamos que en ese 40% ya yo quiero invertir el giro nuevamente. Entonces se invierte ese giro y empezamos a girar en sentido opuesto. Y así va a tener el 40%, el 60% y el 75% de acuerdo a lo que se tiene establecido en la guía de actividades. Espero pues que la explicación haya sido clara. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.